usted no conoce los tiempos, usted va a estar perdido. And I've taught that if you don't know the times, you're going to be lost. Entonces hay que conocer este tiempo que estamos viviendo And you need to know the times that you're living para que usted no se frustre. so that you're not frustrated. No vive una vida estresada sin saber qué es lo que está pasando. You won't live a life of frustration, not knowing Hay what's going muchos on. creyentes que están perdidos. There's a lot of believers that are Y lost. todo es porque no leen la palabra de And Dios. it's all because they don't read the Word of God. Tienen comezón de oír la palabra solamente. And they just have like the need, the beginning of listening Vienen a to oír the un buen Word. mensaje simplemente, just pero hear- ya, simplemente es eso. They just hear a good message and that's it. Y Hebreos capítulo 5 And Hebrews chapter 5 dice que eso es muy peligroso. says that that's dangerous. Dice que a veces somos oidores nomás, pero no hacedores de la palabra. It says that sometimes we are just listeners of the words but not doers. Entonces dice que los 5 sentidos, And it says that the 5 senses, hay 5 sentidos, así como hay 5 sentidos the way that there's 5 senses in físicos, o the sea, natural being, también espiritualmente there's also 5 senses in the tenemos que tener un spiritual oído being. para oír la palabra We de also Dios. have to have a spiritual ear to hear the word of God. Tienen que los sentidos tienen que estar ejercitados, dice la And we palabra. have to practice these Si usted spiritual. no ejercita los 5 sentidos espiritualmente hablando, We have to practice our senses spiritually speaking, and if usted we no va a don't ver lo que practice tiene it, que ver de parte de Dios. you're not going to know what's coming Ni from va a oír. God. You're not going to hear. Es un peligro pero muy And it's very dangerous. terrible, porque entonces vamos a estar, como le dije, sin entendimiento. And then it's dangerous because we won't have the understanding. Eso lo vamos a ver ahora en Mateo capítulo 13, We're going to see that in Matthew chapter 13, donde eso ha sido el problema siempre del hombre. where that's always been the issue of man. Pero primero quiero leerle Marcos capítulo 1 versículo 15. Now, first, I want to go to Mark chapter 1, En verse el versículo 15. 15 Jesús dijo algo. And in verse 15, Jesus says something. El Señor dijo algo. Jesus says something. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Who said it? The Lord Jesus Christ. Eso fue lo primero que salió de su boca And that was the first thing that cuando left his comenzó el mouth. ministerio. And when he began his Diga ministry. conmigo, el tiempo se ha cumplido Say it with me. The time is y fulfilled. el reino de Dios And the kingdom of God se ha acercado. is at hand. Entonces dice él, arrepentíos Repent y creed en el evangelio. and believe in the gospel. Arrepentíos y creed en el evangelio. Repent and believe in the Ese es el gospel. evangelio del reino. This is the gospel of the kingdom. Si a ti te hablan de un evangelio del reino y no te hablan de arrepentimiento, hay problemas. If they talk to you about the kingdom of heaven but not about repentance, Esos there's a mensajes problem. suaves, Those soft messages pasándole la mano a la gente to stroke people para que no se vayan de la so iglesia, that they don't leave church, o para tener una gran cantidad de gente en la iglesia, so that they have a multitude of ese people mensaje in no church. funciona en el That reino de los message cielos. doesn't work in the kingdom of heaven. El Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. The Lord says the time has been fulfilled. Está hablando de un tiempo. And I'm talking about a time. Tiempo. Ya conmigo, tiempo. Say it with me. Time. O sea, llegó el tiempo donde el reino de los cielos se ha expuesto, se ha revelado a nosotros. There is a time where the kingdom of God has been exposed to us, revealed to us. Y eso es algo muy importante, porque antes lo que habían eran monarquías, And it's very important because before we just had monarchy, o sea, un rey gobernando, one king governing, y se moría él y el hijo seguía. and he would die and his son would ¿Verdad? continue. Entonces después siguió lo que son las otras cosas que se han armado: el socialismo, el comunismo, la democracia. We have democracy, socialism, communism that have formed after. Todo eso son esfuerzos humanos And it's all human strength or human effort para lograr unir al hombre, to unite man, para resolver la problemática social. to resolve the problem in society. Entonces la Biblia dice que no importa lo que hagan, no importa la organización que hagan. But the Bible says that it doesn't matter what organization you En form. el libro de Daniel está claro, cuando él vio a Babilonia, When los in the book of Medo Daniel, Persia, vio a it's really Grecia, y clear vio a when he Roma, sees Babylon, Persia, Greece, y que después, and cuando estaba Rome, en los pies de and la it estatua, connects at the foot of the statue. la estatua era de barro y de hierro, The statue was of que iron, por más que lo And it quieran unir, and it was
And no matter how much they tried No podrán. to make it Por eso es que strong or unified, vemos todo ahora es Unión Europea, they couldn't Naciones do it. And all Unidas. we see is the European Todo Union, tiene the esa United palabra. Nations. They all try to have this word. Pero el mismo eslogan de las Naciones Unidas dice paz y seguridad. Even the United Nations, their slogan is peace and Y la security. Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. And the Bible says that suddenly there will be destruction. En otras palabras, los esfuerzos humanos So de in other vivir words, human strength or sin human contar effort con los mandamientos de Dios no outside funciona. of the commandments of God does not work. El hombre sin Dios no puede hacer absolutamente nada. Man without God can do nothing, absolutely nothing. Pero ahí donde vamos, el enemigo le ha cegado que el entendimiento But that's where we're heading. That the enemy has blinded or has para que no blocked crean en their el evangelio understanding, del reino. so that they don't believe in the kingdom of God. Hay un solo evangelio, es el evangelio del reino. There's just one gospel. There's Como dijo one Pablo, gospel. no es que hay muchos, pero otros se han ido a otros evangelios. And it's not that there are many, Paul said, but many have left to other gospels. Evangelios que el hombre ha querido predicar para así resolver y hacer las cosas a su forma. Gospels that man has tried to accommodate according to its need. Pero no han predicado el evangelio del reino de But he Dios. hasn't preached the gospel of the Ese fue el kingdom. evangelio que el apóstol Pablo le presentó a Roma. That was the gospel that the apostle Paul presented to Rome. Romanos capítulo 1 Romans chapter 1. lo dice claramente. It says it clearly. El evangelio que yo predico es poder. The gospel that I preach is Él power. dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de It says, Dios. I am not Por favor, ashamed diga of the conmigo, gospel, poder because de the gospel Dios. is power of God. Ese es el evangelio que carga la iglesia genuina. And that is the gospel that the genuine church carries. Cargamos poder. We carry power. Pero si no entendemos, no habrá poder, habrá religión. But if we don't understand, there won't be power, there'll be religion. Si no entendemos, vamos a ser religiosos. And if we don't understand, we will be religious. Y el religioso escoge el mejor camino, And the el ancho, religious seeks the easier path. el fácil. Voy, doy una ofrenda, me hago una cruz y me voy ya. It's just easy. I go, I Todo give resuelto. my offering, I do my thing, and everything's been Pero resolved. sigue la corrupción, But corruption continues. sigue la mentira, Lies continue. sigue la fornicación, Fornication continues. ¿verdad? Años con su marido y no se casan. Years with their man, but they don't get married. Hello. Y estamos como en los días de Noé, como dijo la palabra, And we're living like in the times of Noah, like the casándose y word dándose en says, casamiento. thinking if they're going to get married or not. Terrible. Y Horrible. todo es porque no hemos entendido lo que es el evangelio del reino de Dios. And it's all because we haven't understood what's the kingdom Reitero of y God, repito, the gospel of the kingdom. El evangelio es poder de Dios. I reiterate, the gospel Por ese is evangelio estamos power tú y of yo God. aquí adorando al Rey de Reyes y Because Señor de of that Señores. gospel, you and I are here worshiping the King Porque of algo Kings. pasó en nosotros. Because something happened in A mí us. nadie puede decir que nada me pasó. No one can tell me nothing happened. Me cambió la vida. It changed my Y life. para bien, porque el Señor dijo que el diablo vino a destruir. And for the good, because Vino a the matar. word says that the enemy Y came vino to a robar. destroy, to kill. Pero yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, But Jesus says, but para que I've tengan vida y la tengan en abundancia. Denle un fuerte come, aplauso al but Rey I've de come Reyes, so that Señor you de can have Señores. life and life in abundance. Aleluya. Ese es el evangelio. That is the Un gospel. evangelio que transforma al ser humano. A gospel that cualquiera transforms que a se human humille. being, to anybody that humbles himself. Cuando andábamos con un vacío en el And corazón. when we were empty in our hearts, Cuando nadie podía levantarnos. when no one could lift us up, Cuando nadie podía llenar el vacío que había en nuestro ser. when no one could fill the emptiness that was in our soul, Llegó el Espíritu Santo y nos convenció de que Jesucristo es el camino, la verdad y la the vida. Holy Spirit came and convinced us that Jesus Y is ese the truth, the way, evangelio, and the esas life. buenas nuevas And that es lo que ha gospel, transformado nuestras that vidas. good news, it's what has transformed our life. ¿Cuántos dicen amén? How many of Diga, a you mí can me say cambió amen? también.
Say, Y si tú me estás "Change me escuchando, el too." único remedio And if que you're hay para tu listening vida to se me, llama The Jesucristo. only medicine for your life is called Jesus Christ. Yo recuerdo decirle a amigos muy intelectuales, ayúdenme porque no sé lo que me está pasando. And I remember telling some very intellectual friends, "Can you help me? I'm not sure Recuerdo what's que going on." ese señor me dijo, bueno, yo no puedo ayudarte ahí. And I remember the guy saying, "I really don't know how to help Y you." comencé a buscarlo en clases de filosofía And I y los started gnósticos y seeking cuánta gente que in Gnostic visité. classes or in classes of philosophy and anyone. Y that I ahí no había visited. nada. And there was nothing. Hasta que uno de esos maestros dijo, oh, esos son, porque yo le comenté, y esos aleluyas, ¿qué usted cree? Como no, esos aleluyas tienen una aura que nadie los puede tocar. And I spoke to a professor and I said, "What about those Y yo le dije, hallelujah gracias por people?" decírmelo. And he was like, "No, some of those people have like Yo le this dije, gracias aura por that they decírmelo. can't be touched." And I was like, "Thank Ahí you fue for donde telling vine me." entonces a buscar el rostro del Señor And that's Jesucristo. when I Y came como le dijo, to ese seek evangelio the cambió mi face vida. Of Jesus Christ. And that El gospel evangelio es changed poder. my life. The gospel is power. Es poder de Dios. It's power of God. Por eso el Señor dice, el tiempo se ha cumplido. And that's why the Lord says the time El has been reino de los fulfilled. cielos The kingdom of heaven se ha acercado. is near. Arrepentidos y convertidos. Repent Ese es el and mensaje believe. simple. Ahora el hombre no lo ha escuchado. Now man hasn't heard it. El hombre natural, el hombre que no quiere, busca otras cosas. Man in its natural being, the one that doesn't look or doesn't Ahí want, mismo en is Romanos seeking capítulo something 1, else. el apóstol Pablo dice cómo se le dieron la espalda a Dios y cuál fue el fruto de ese rechazo. And then you see it in Romans 1. What's the fruit of that rejection of man? Es decir, que hay un mundo que ha sido engañado por el enemigo. And there is a world that has been deceived No se deje by engañar the por el enemy. enemigo. Don't let the enemy deceive you. Porque él lo único que ofrece son las cosas terrenales. Because the only thing that he offers Y eso is es lo que busca el earthly hombre de things. hoy. And that is what the man of today seeks. El hombre que no sabe que el tesoro es Cristo anda buscando otras The cosas. man that doesn't know that the treasure is Christ is seeking other Anda buscando el things. placer. He seeks out pleasure. Anda buscando el poder. He seeks out power. Lo máximo de que puede llegar un ser humano a ser presidente de una The nación. maximum power of reaching president of a nation. Y eso es lo que buscan, poder. And that's what they seek after, Y power. usted lo ve sentado en ese escritorio y yo digo, pobre infeliz. And I see them sitting in that desk and I'm like, man, poor guy. Porque ellos creen que llegaron a lo máximo. Because they think they've reached the maximum. Y si no tienes a Jesucristo en su corazón, no tienen absolutamente But nada. if you don't have Jesus Christ in your heart, you have absolutely nothing. Pero el hombre lo que busca es eso. But man, what he seeks El after placer, el is poder, pleasure and power las riquezas, and riches, la fama. fame. ¿Cuántos famosos no se han quitado la vida? How many famous people have been taking their own life? Recuerdo a Robert Williams, se recuerda a Williams que tremendo Remember the comedian talento. Robert Williams with tremendous talent. Y antes de quitarse la vida dijo que en Hollywood es pura hipocresía. And before he took his own life, he said that Hollywood was just filled with hypocrisy. Cantantes famosos. Famous singers. Pueden mencionar Elvis Presley, cuántas personas You can mention presidents, so many que people lograron las riquezas, la fama, that they managed otros que lograron riches and el power poder, algunos and reached power. que alcanzaron mucho dinero cuando they Wall reached- Street se derrumbó también se quitaron la vida. Those that had millions, and when Wall Street fell, they took their own life. Y todos quieren llegar a la cúspide del éxito. And all want to reach the reach of success. Allá arriba, the pero brim sin of Dios. success, and up there without God. Y el hombre buscando esas cosas, oiga, el hombre no puede tolerar ni manejar ninguna de esas. And a man cannot reach or tolerate any of these things without God. La Biblia habla claramente But the Bible speaks clearly que todo lo que lleva a la gente arriba that everything that elevates descompone people al hombre. will decompensate man. Si usted quiere ser multimillonario, You wanna es mejor be- que busque a Dios primero. If you want to be a multimillionaire, it's better to seek God first. Porque el dinero, la prosperidad levanta la arrogancia, la soberbia y te crees y es después un Dios. Because then money and fame just gives you arrogance and you start to believe you're your own God. Querer subir arriba
te va a corromper. to elevate so high will Y corrupt no es you. que podamos, no, se puede subir arriba, And it's pero not that we tienes que can't subir we con can't elevate, we Dios. can't go up. It's just that you have to go with Porque God. si el Señor no te acompaña, entonces, como dice Eclesiastés, Dios le da mucho a la gente, pero si no te da facultad de vivir lo que tienes, eres un And the fracasado. way Ecclesiastic says, God gives you a lot, but if you don't have what you need, you will fail. El hombre no está capacitado para manejar los aplausos, la fama. Man doesn't have the ability to take El on that reconocimiento, la affirmation, alabanza. that recognition. Eso le hace daño. That hurts us. Por eso es mejor que no te aplaudan. And that's why it's better that you're not praised. Al hombre le gusta que lo aplaudan. Man likes to Que lo receive that levanten. applaud, that affirmation, Ay, a to mí be nadie me lifted reconoce. up. Mejor. Nobody recognizes my Quien efforts. tiene que That's reconocerte better. cuando tú llegues allá a la gloria es nuestro Señor y The Salvador one that has Jesucristo to por todo lo que recognize hiciste. you for everything you've done. Amén. It's the Lord Jesus when you get to His glory. Hay gente que se atribulan hasta porque no le dan like en Facebook. People just are afflicted because they don't even get a like on Facebook. Mire dónde ha caído el hombre. Look where man has fallen. No podemos subir sin Dios We cannot go porque no without tenemos God esa capacidad. because we don't have that ability. Si usted se lo pregunta a Salomón, If you ask Solomon, mire, Salomón, voy a leer 2 versículos en el Eclesiastés nada I'm going más. to read 2 verses in Ecclesiastes. Eclesiastés capítulo 1, Ecclesiastes chapter 1. dijo el sabio Salomón, The wise Solomon, dice versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? Dice él, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. One generation passes away and another generation comes. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. But the earth abides forever. The sun also rises and the sun goes down. Y si usted lo lee completo se va a dar cuenta de lo que hay ahí. And if you continue to read, you'll see what is there. El capítulo 6 del mismo Eclesiastés dice, If you go to chapter 6, oiga muy bien esto, iglesia, listen very carefully, porque le church, quiero hablar del reino que se ha acercado hoy. because I want to talk about the kingdom that Hace is más near de 2000 años que el Señor Jesucristo declaró que el reino de los cielos está More en medio than nuestro. 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ declared that the kingdom was Entonces hay amongst que poner us. la mirada en el reino de los And so cielos. we have to place our eyes on the kingdom. Pero antes quiero darle un poquito de lo que el hombre hace para apartarse de Dios. But I want to give you a little bit of what man does to part away from God. Y lo engañado que está el hombre cuando está buscando la fama, las riquezas, el poder y todas esas And how cosas. deceived man can be when he's seeking out fame and power and Eclesiastés 6 all dice, those hay un things. mal que he visto debajo del cielo. There is an evil for which I have seen under Y the es sun. muy común entre los hombres. Oiga bien, es muy común entre los hombres. And it is common among men. Y del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. And a man to whom God has given riches and wealth and honor, Y nada le falta de todo lo que su alma desea. so he lacks nothing for himself of all his Qué desires. tremendo, lo puedes tener todo, dice él. It says it here, you can have it all. Pero Dios, Yet aunque God, lo tengas todo, si no le da la facultad de disfrutar de ello, hay problemas. yet God does not give him power to eat of it. Sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. But a foreigner consumes it. This is vanity, and it is an evil Toda la affliction. vida acumulando riquezas. Your entire life getting amounting to riches. No se comen un pan They won't- fresco, bueno. They won't eat fresh, good Los que bread andan buscando lo más barato para comer la basura del mundo because they seek after the cheapest to eat the y garbage tienen el of banco the lleno world, de dinero. and their bank is full of money. Y de repente vienen ¡puf! Y se mueren And suddenly they die,
Entonces aparecen unos hijos que no están capacitados para manejar esas riquezas y ya usted sabe lo que pasa. And all of a sudden come these children that are not equipped to handle all these riches. En otras palabras, and you know todo how it es ends. vanidad. And in other words, everything Todo es vanidad. is vanity. Everything Busquemos is el reino de los vanity. cielos. Let's seek the kingdom of heaven. Ponga su mirada hacia el cielo. Place your sight Ponga on su heaven. mirada en el Rey Place your eyes on Jesucristo, the el King, Salvador on del mundo. Jesus Christ, the Savior of the world. Iglesia, hoy más que nunca estamos viviendo los últimos tiempos. And church, more than ever, we are living Es in the tiempo last de poner days. la mirada en el Señor Jesucristo. It is time to place our Puesta eyes la on the mirada Lord en el Jesus. Señor. To place our eyes on the Lord. Eso lo habla el libro de Hebreos cuando después que habla de la fe de esos grandes hombres que And the book of conquistaron Hebrews tantas speaks cosas. of this after the men of faith that conquered so many things. Israel cometió muchos errores Israel committed many mistakes porque el hombre está cometiendo lo mismo en el día de hoy. because man is doing the same thing today. Se repite la historia hoy en día. The story repeats itself. Hay un diseño de Dios que es el diseño del reino de los cielos. There's a design of God and a design of the Y kingdom of ojalá que heaven. todos nosotros estemos siguiendo esos códigos del reino de And I Dios. hope that we are all following these codes of the kingdom of God. Hay un libro que tiene todos esos códigos. ¿Quieres saber cuál es? And there's a book that has all these La codes. Biblia. It's called the Bible. Es el manual de la vida. It's the manual of life. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Study the scripture because within it is eternal Ahí life. está todo. And it is all there. Y hoy en día, pues así como en Génesis capítulo 11 se levantó la torre de Babel. And just like in Genesis chapter 11, the Tower of El Babel orgullo del hombre es levantar torres. created, and the pride of man Por is eso to create las towers. grandes ciudades se identifican por las grandes torres que And that's why tienen. the greatest cities are identified by the Nuestra towers ciudad that Nueva it York, has. las grandes torres. Our city, New York, with its great towers. Se va por todo el mundo, a China y en muchos lugares, torres. And you go to other parts of the world and Y more el que la tenga towers. más alta, ese es el que está And the dominando. one that has the highest tower is the one that's Por eso es que vienen dominating. los ataques a las torres y And eso es that's otra why all historia. these attacks are coming to the towers. Hoy en día está el espíritu del anticristo activo. But today and day, the spirit of the No el Antichrist anticristo, is es active. el espíritu del anticristo que Not dijo the Juan. Antichrist himself, but the spirit of Antichrist. Ese que quiere que neguemos la palabra. The one that wants us to negate the word. Que no quiere que oren. That doesn't want us to pray. Ni en las escuelas ni en lugares públicos. Not in churches, not in schools, and not in public Hoy se places. está levantando el diseño del hombre que se llama nuevo orden mundial. The design of man is being exposed, the new world order. Y es importante que tú y yo entendamos lo que está pasando. And it's important that you and I understand what is happening. En Eclesiastés capítulo 1 dijo Salomón que todo se va repitiendo si usted lo lee. And in Ecclesiastes chapter 1, Solomon says that everything begins to repeat itself. El sol sale por un lado y vuelve a su lugar otra The vez. sun rises in one and then comes back on the other. Y por miles y miles y millones de años está dando vuelta, And for millions of tranquilo. years, it just rotates peacefully. Los ríos salen y vuelven otra vez a su lugar. Rivers go and come Van al back mar to y its vuelven y place. salen. The tide goes and comes back O to sea, its todo es un place. ciclo, amados hermanos. Everything is a cycle, my beloved. ¿Ok? Y hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos de And- nuestra generación. And nowadays, we are living the last days of our generation. Y queremos hacer ahora otra vez lo mismo que hizo Babilonia en aquellos tiempos. And now we want to do again what Babylon did in those times. Se levanta un Nimrod y comienza a levantar. A Nimrod rises and begins Y to su build. madre comienza a levantar lo que es la reina del cielo. And his mother begins to lift the queen of heaven. Idolatría. Idolatry. Entonces hoy tenemos mucha ciencia, mucha tecnología. And so now we have a lot of science and a lot of technology. Creemos que hemos avanzado, avanzamos por muchísimo, and we pero think, wow, we've advanced so much. se ha avanzado mucho también en el pecado, la But inmoralidad. We've also advanced in sin and in immorality.
Estamos violando todos los mandamientos de Dios. We're going against all the commandments of God. Estamos honrando a la reina del cielo, estamos honrando a Baal y estamos honrando a Moloch. We honor all of the idols of the queen of heaven, of Baal. En Jeremías capítulo 44, no lo voy a leer. In Jeremiah 44, I'm not going to read it. Jeremías habla en contra del pueblo de Dios que se contaminó con esas cosas. Jeremiah speaks against the people of God that were contaminated with Qué these cosa tan things. tremendo, habiendo conocido un Dios tan grande. It's tremendous, knowing. Ellos tuvieron el coraje de decir que la reina del cielo era la esposa de Jehová de los Knowing ejércitos. such a great God, they were speaking these things against him. Mezclaron una cosa con la They were otra. beginning to mix one thing with Y en another. Isaías el Señor dijo: a mí no me compares con eso porque yo no soy ni And in la Isaiah, poquita si God tengo says, do not semejante ahí. compare me to these things. I am not even close Yo to soy it. el que soy, yo soy Dios. I am who I am, and I am God. Tremendo eso. Entonces en el capítulo 44, como siempre le doy tareas, estúdialo y léalo. And in chapter 44, the way I like to give you homework, Donde study ellos it, cuando se contaminaron con estos dioses paganos. and how they were contaminated with these pagan gods, Reina del cielo, dígase dioses ajenos. queens of heaven or foreign gods, whatever you want to Jeremías se call it. levanta a darle un mensaje de exhortación. Jeremiah stands up and he gives a message of exhortation. Y ellos en el versículo 16 del 44 dice: mira, te vamos a decir algo, Jeremías. They tell him, they go, listen, Jeremiah, La palabra que nos has hablado en nombre del Señor no la oiremos de ti. The word that you've given us on behalf of the Lord, we will not listen from you. Rechazaron a Dios. They rejected Rechazaron God. sus profetas. They rejected their prophet. Rechazaron el mensajero del Señor. And they rejected the messenger of God. Y a veces cometemos esos errores. And sometimes we ¿Sabe por make qué? these mistakes. Porque nos gustan los profetas que vienen con falsas profecías. Why? Because Con we un like mensaje prophets suave. that come with a false message, with a soft Tú puedes message vivir of esa vida aquí prophecy. dentro de la iglesia, You no hay can live problemas. your life in church, no ¿Quién problem. dijo si Dios es amor? Who said so? God is love. A eso sí quieren escuchar. That you want to listen to. A eso que te dicen: tú tienes todo tu potencial ahí adentro en tu corazón, en ti está todo, tú eres Dios mismo. The ones Eso that es- tell you you have ese es all el the humanismo. potential within you. You are your own God. That's Esa humanism. es la doctrina That's doctrines de la nueva era. of the new era. Todo eso es lo que está bombardeando a la iglesia en el día de hoy. That's what's hitting the church today. Cuando se habla de Baal, de Moloch, When we speak eran of los dioses Baal, que le Moloch, presentaban los it niños was- y se lo sacrificaban a it ellos. was Hoy en the día gods, the foreign gods that were presented, es el mismo and demonio children que were está sacrificed queriendo to y them. buscando que maten a los niños en And el the día de hoy. same enemy is asking for the children to die. Esta ciudad número 1 en aborto. This is the number one city Ya van in más de abortion. 65 millones More than 65 de million niños abortions abortados. have been made. Es increíble lo que está It's pasando. incredible what is Y happening. yo se lo anuncié hace el año pasado, creo, no me recuerdo la fecha, cuando se firmó el gobernador de esta ciudad. And we signed it. And El señor when, Cuomo, when Governor Cuomo junto a signed, todos los que están ahí late-term trabajando con él, abortion, firmaron they signed it que un niño that a child de 9 meses en el vientre de su madre puede ser of abortado. 9 months within the womb of their mother could be aborted. Late-term abortion. Eso es adoración a Moloch, adoración a Baal. That's Eso es abominación a that's Dios. abomination to God and idolatry to false gods. Amados hermanos, usted querrá quizás escuchar decir que no vienen más plagas, pero cuando And se my hacen esas beloved, cosas, eso you produce might want to hear that more plagues are not coming, but when cosas we do feas. these things, it just produces evil. Aquí mismo en este capítulo 44 de Jeremías dice que eso trae espanto y trae And maldición. even in chapter 44, it talks about the damage that it gives. La idolatría y evil esos that it does. sacrificios The idolatry, the sacrifices for it. traen espada, It brings the sword. traen hambre. It brings hunger. Y dice, y son consumidos aquellos que lo practican. And they are consumed by those that practice it. Es decir, que para nuestra nación, nuestras naciones no vienen
buenas noticias. And so for our nations, good news is not coming. De hecho, Jesús lo dijo que eso vendría. And even Jesus said it's coming. En los últimos tiempos vienen todas esas cosas, hambrunas, pestes. And in these times, it's what's going to happen. Y él dijo que eso no debe de sorprendernos a We nosotros. shouldn't be surprised by No what we're puede living. sorprenderte. You cannot be surprised. Eso está ahí. It is there. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Everything that man sows, he will reap. Lo único grande y poderoso que tenemos tú y yo es que hemos creído en un Dios grande y The only poderoso. great and powerful thing that you and I have is that we've believed in a great Que and sabemos en powerful quién God. hemos creído. And we know who we've believed in. En un Cristo que derramó una sangre poderosa que está sobre nosotros. In a Christ that has poured out a Que nos precious cubre, blood nos over bendice. us, that covers us, that protects us, that bless us. Todo eso produce maldición sobre un territorio. And all of these things produce curses over Toda territory. nación que hizo eso se derrumbó. All of the nations that were doing these things Lo hizo fell, Babilonia, was destroyed. cayó. Lo Babylon did it and lo it was hicieron los destroyed. persas, The Persians did it and they were bajaron. destroyed. Lo hizo Grecia, Greece did it. bajaron. Fíjense que el común denominador de cada nación fue, no es que eran ricos, And the common denominator for these no es que nations tenían mucho oro y was mucha plata. was not their riches or their gold. no fue eso lo que lo destruyó. It Lo que lo wasn't destruyó this. fue la práctica del pecado. And what destroyed these nations was the La practice práctica of del sin, pecado. the practice of La sin, inmoralidad. immorality. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1. The way Apostle Paul said in Romans Hombres con 1, hombres, mujeres con man mujeres. with man, women with women. La inmoralidad, Immorality, la fornicación, fornication, el adulterio, adultery, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. pride, arrogance. Todo eso es lo que destruye a una nación. All of this is what Y Estados destroys Unidos a lamentablemente nation. escogió ese And camino. unfortunately, the United Nations Ese picked camino. that path. They Nuestras picked that path. naciones escogieron ese camino. Our nations picked Porque that ya path. es global, Because todo el it's mundo now es global. global. It's now global. Por tanto, entonces hay que entender, And so for now we have to understand. hay que entender We have to que hay que- understand. el que no ha encontrado a Jesucristo, el que no tiene el reino de Dios, oiga, vuelva nuevamente al Señor, corriendo. The one that hasn't found Jesus or isn't Hay que with entender Jesus el mensaje needs de to Mateo, run back. capítulo 13. We need to understand the message of Vamos Matthew, allá, deme unos chapter minutos y 13. terminamos. Give me a few more minutes and we will end. Pero cuando el Señor Jesucristo está introduciendo lo que es el reino de Dios, But when the Lord Jesus Christ is introducing what is the kingdom en of el God, capítulo 13, in chapter 13, el Señor, cuando se le juntó mucha gente, dice el versículo 2, verse 2 says, y entró en una barca, como púlpito escogió una barca. and he got into a boat. Una barca, ¿por qué? Dice alguien, bueno, tuvo que coger una barca porque la sinagoga no lo querían. Well, people say he had to get onto a boat because the synagogue didn't want him. La sinagoga hasta el día de hoy es el lugar donde se enseña la Torá, la palabra de The Dios. synagogue to this day is where the word of the Lord is taught, the Torah. Es un lugar para orar And it's a y place of aprender la prayer palabra and de to Dios. understand and learn the word of God. Y bueno, como el Señor tenía ese impedimento que cuando el Señor habló del reino no lo querían. And when Jesus went and the Lord spoke about the kingdom, they didn't Porque a want los him. suyos vino y los suyos no le Because he recibieron. went to his own and they rejected him. Entonces fue para una barca. And so he went to a boat. Además, le estaba siguiendo mucha gente y en una sinagoga no cabía tanta gente. And he was being followed by so many people. And in a Eso synagogue, nos envía un you couldn't mensaje a put so many nosotros. people. That gives us a message. Las reuniones más fuertes que tenemos que comenzar a hacer desde todos estos años que nos quedan es afuera. The meetings that we need to do with the Ya time yo that we ordené have dos left carpas, no sé has dónde to las be vamos a poner, pero outside. yo por fe la mandé a hacer. I don't know where we're going to ¿Cuántos put alaban our a Dios tent, en esta but by hora? faith we're going to do it. How many of you Ahora worship afuera, God in this hour? Las Outside, multitudes tienen hambre de la palabra de multitudes Dios. are hungry for the word Y of sea en God. una barca, sea donde sea, hay que And- predicar el and be in evangelio a del reino boat de or Dios. Wherever they are, we need to preach El evangelio the del word of reino God. es poder. The gospel Y hay que of the llevarlo kingdom afuera. is power, and we have to take it Amado hermano, outside. ya estar aquí es bueno, aprendiendo y que me prediquen, And pero my hay que salir a beloved, las calles a it is predicar el good evangelio to de be poder. here and to be preached to, but we need to do it outside. Se sentó y comenzó a hablarle a la gente.
And great crowds gathered, and he Su sat. primer punto, yo no quiero leer todo. Su primer punto aquí acerca de lo que es el reino de Dios. And I'm going to skim through it. His first point on the kingdom of God. Él suelta una parábola, una enseñanza simple He releases a parable, a simple message, que cualquiera la puede entender. a simple teaching that anyone will Oiga, understand. pero si él dice el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba tomó algo de lo que es un campo. And he talks about the sower that went out to sow, and he talks about the field. En lo natural, In the natural, los agricultores entienden eso. the farmers understand this concept. Entienden todo cómo es lo que se hace y lo que produce una semilla They y el understand proceso de how todas this las happens, cosas. how you produce a seed, the process of growing that seed. El Señor, como estaba profetizado, dice que él iba a hablar en parábolas. And the Lord had prophesied that he would speak in parables. Qué tremendo. Entonces, cuando él está hablando así, entender los principios de la agricultura And so when he's talking about understanding the principles of agriculture, es fácil. it's easy. Pero si usted se queda en lo natural y no entiende lo But espiritual, if you stay in the natural and don't apply it and move into entonces the usted spiritual, está ciego so then y you have usted been está blinded entonces sin entendimiento. and you have been blocked by your understanding. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Abrir mi corazón a la palabra de And Dios. so what do I have to do? Open my heart to the word of God. Porque mientras sembraba, dice la palabra, parte de la semilla cayó junto en el camino y vinieron las aves y se la comieron. And as he sowed, some of the seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Y ahí siguió hablando él de que el problema no es de la semilla, sino del terreno que lo recibe. And he begins to speak about not the seed being the issue, but the territory, escuchó, or amado the hermano? grounds that receive it. Usted puede oír miles y miles de mensajes. Si usted no deja que la palabra entre en su corazón, hay problemas. You can hear thousands and thousands of messages, Y but usted if you puede don't estar en la allow iglesia the word miles y to miles de enter your años. heart, there's the problem. And you can be in church for many, many years. Y ahí, si no se ha convertido, usted es simplemente un religioso que And se if- sienta aquí y mañana se va a pecar. And if you haven't converted, you're just another religious that sits here and tomorrow goes out to sin. Hay muchísimos cristianos que se la pasan There's mintiendo. so many Christians that just spend their time lying. Yo siempre le digo esto para que entienda. Mi parábola es los que llenan los income tax con dependes que no tienen. And I always say this for people Mentirosos, that si file creen their que se van income para el taxes cielo. with dependents they don't have. Liars. Los que if you esconden think el you're marido going para to que le heaven. manden un cheque. The ones that hide their husbands so they receive a check. Los que hacen papeles chuecos. People that use Torcidos, twisted or con un montón de false mentiras. documents with the lies Para conseguir muchas cosas que usted to sabe. acquire many things. Y están dentro de la iglesia. And they're inside of Es que church. Dios sabe, claro que Él lo sabe. Por eso cuando te juzguen, te van a mandar para el otro Well, lado. God knows. Of course God knows. And when you're going to get judged, you're going to be sent Nos to van the a other juzgar. side. They will judge us. Nos van a juzgar. They will judge us. Iglesia, cada uno de nosotros. Church, every one of Como us. decía mi pastor, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y lo va a juzgar. Like my pastor would say, God doesn't have grandchildren, He has children, and we Tenemos will be que, judged. como dice la palabra, el reino se ha acercado, arrepentidos. The way Tiene the que haber un word cambio says de vida. that the kingdom of God is near, and we need to repent. Hay que hacerlo en el nombre del Señor. We have to do it in the name of the Lord. Versículo 8 del capítulo 13 de Mateo dice: pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 70 y el cual 30 por uno. Verse 8, some seed fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. Entonces aquí viene un punto muy importante, porque él dijo: el que tiene oídos para oír. And En very otras important, palabras, he says, presten atención. he who has ears to let him hear. Por más simple que He's sea la saying, parábola pay que estoy attention. hablando, presten atención. He's saying it doesn't matter how simple the word is, pay attention. Preste atención, amado hermano, usted que viene a dormir a la iglesia. Pay attention. You Preste that come atención. to sleep at church, pay attention. A la iglesia no se viene a You dormir. don't come to church to sleep or to nap. A la iglesia se viene a oír la voz de Dios, no You del come pastor. to hear the word of God and not the word of the pastor.
Preste atención que su mente no se le vaya para otro lado. Pay attention that your mind doesn't drift somewhere else. Es el Señor que lo está diciendo, el predicador de todos los It's predicadores. the preacher of all preachers, El the maestro Lord de of todos los lords, maestros. the teacher of all teachers. Nuestro Señor Jesucristo. It's our Lord Jesus El que Christ. tiene oídos para oír, The oiga. one that has ears, listen, let him hear. No seamos sordos como la iglesia allá en Let's not be Apocalipsis, deaf sorda, like the church of Revelation. ciega. Blind, deaf. Dirá, la iglesia, sí, búsquese una de las iglesias que era ciega y Yes, sorda. look it up. Nadie quiere que hablen de la iglesia. Nobody wants to talk about church or the Ay, church. porque la iglesia que tiene que arrepentirse, más que Oh, lo que because están allá there are afuera. churches that have to repent. Yes, more. Porque es repent bienaventurado, greater dice than el que those lava that are sus out there. vestiduras para tener derecho o para tener dignidad de estar con el Señor Jesucristo allá Yes, arriba en el because cielo. blessed is those that Continuamente tenemos que santificar. we have to continuously work on sanctifying Entonces, ourselves. aquí hay otra, dice entonces, versículo 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Verse 16, why are you he says, Y miren lo que le dijo el Señor, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se lo he dado. Es un privilegio. thank you. And he answered, the disciples asked him, why do you speak to them in parables? And he said to them, to you it has been given Ellos to pueden know the oír secrets más, of the kingdom of más heaven. parábolas, van a escuchar más cosas y su corazón, oiga bien, en vez de su corazón ablandarse, su corazón se endurece. But to them it has not been given, and they will hear many parables, but their hearts are hardened. La palabra de Dios es poderosa, The word of God is powerful, pero el que la rechaza endurece su corazón. but the one that rejects it, their heart is hardened. Mientras más le habla, más endurece el corazón The por more they incrédulos. speak, the more their hearts have been hardened for being Pero cuando usted la recibe, unbelievers. esa palabra da fruto en tu corazón. But when you allow that seed, it will give fruit in your heart. Entonces el Señor Jesús siguió diciendo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. For one who has more will be given more, and he will have abundance. Verse 13, this is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, Interesante nor eso, do they understand. viendo no ven. Seeing they don't see. Ven lo natural, They see the natural, pero no ven lo que tienen al frente espiritualmente. but they don't see what they have in front of them. Israel tuvo la spiritually. visitación del mismo Dios y ellos no lo vieron. Israel had the visitation of of No the lo vieron, Almighty, but they didn't por see eso him. siempre le hablo de los dos ciegos de nacimiento. That's why they always speak about the two that were blind from birth. Los fariseos y los saduceos todos estaban The Pharisees, blasfemando They were all blasphemy y rechazando al Señor Jesucristo. and rejecting the Lord Jesus Pero los Christ. dos ciegos de nacimiento decían, hijo de David, But ten misericordia de blinds from mí. birth were saying, son of David, have mercy Los que on me." veían no lo vieron, pero los ciegos sí lo vieron. The ones that had sight couldn't see him, but the blind could recognize him. Entonces, ahí lo dice claramente, que And él le it va a says hablar it en parábola clearly. porque para que vean, no vean. Y oyendo no oyen, ni entienden tampoco lo que el Señor And it está says hablando. that he will speak in parables, because seeing they don't see, and hearing they don't hear, and nor do they understand. Y él dijo ahí de manera, versículo 14, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. And indeed, in their case of prophecy of Isaiah is fulfilled. You will indeed hear, but not understand, and you will indeed see, but never perceive. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado For this people's hearts have grown dull, y con los oídos oyen pesadamente and with their ears they can barely hear, y han cerrado sus ojos and their eyes have been closed, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos lest that they should see with their eyes and y hear con with el their corazón ears, entiendan y se conviertan And y yo los sane. and understand with their hearts and turn, and I will heal them. Es tremendo como el Señor dice claramente aquí que nosotros como creyentes, si recibimos la revelación, It's amazing that the Lord says here that us as believers, if we receive the revelation,
vamos a oír y entender lo que el Señor está diciendo. We will hear and understand what the Lord is saying. Mi oración es que entendamos. My prayer is that we understand. Mi oración es que todos nosotros entendamos, iglesia, My prayer is that all of us can understand lo que el Señor church, está hablando hoy. what the Lord is saying today. Que seamos conocedores de los tiempos. That we can be knowers Hay un of the tiempo de estar time. quieto, pero hay un tiempo de trabajar. There's a time to be still and there's a time to work. Usted y yo tenemos que aprender esa tarea. You and I have to understand this homework. Tenemos que escudriñar For las this escrituras task, we have to study the scripture. para seguirle los pasos al Señor, To seek, to follow the steps para of the hacer Lord. lo que está en el corazón del Padre, To no lo do que yo quiera. what is in the heart of the Father and not what I want. Ya basta de equivocaciones. Enough with mistakes. Basta de decisiones hechas sin sabiduría. Enough of making decisions without Hay que without wisdom. perseguir la perfecta voluntad del We Padre have to seek after the perfect will of the Father con revelación. with revelation. Dice versículo 19. Verse 19. Cuando alguno oye la palabra del reino. When anyone hears the word ¿La of palabra the de kingdom, qué? and what? And Fíjese of bien, kingdom. aquí está hablando él del reino. He's speaking here of the kingdom. Cuando se oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que se fue sembrado junto al camino. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches it away as what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. As for what was sown on the rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Pero no tiene raíz. Yet he has no root in himself. No tiene raíz en sí, He has no root in himself, sino que es de corta duración. but endures for a while. Porque cuando viene la aflicción, la persecución, como ha venido ahora, hay gente que le dio la espalda. No solamente, no es a la iglesia, es a Dios. And when tribulation or persecution arise, they account for the word. And these are the people that have turned their backs, not on the church, but on God. Porque hay quien no ha vuelto a la iglesia, Because there are people that haven't Y está come back bien. to church and they're pero fine. el problema es que no han vuelto a Dios, han dejado a Dios. But the problem is that they haven't gone Ojalá back que to se hayan mudado God. de iglesia y no de I hope mudarse y dejar a Dios. They moved of church and entendió? not left God. Es muy importante que en este tiempo lo que tú has creído, que ninguna situación te apague el fuego que hay en tu vida. And it's very important that you understand that no situation can turn the Y fire si no, off of visite el life. libro de Job, If not, go to the book of donde él alabó Job. a Dios, aunque le quitaron todo, él alabó y Where he glorificó worshipped- el nombre del where he Señor. worshipped God even though everything was taken away from him. En otras palabras, In other words, este capítulo habla de la importancia del evangelio del reino. this chapter talks about the importance of the kingdom of God. Dice que en él hay cosas escondidas desde la fundación del mundo. And it says that in him are things hidden from the foundation of the earth. Y una vez estuve hablando con alguien Once I was speaking to someone, universitario y bueno, tiene mucho conocimiento. a scholar with Y yo a lot dije, of voy a hablar knowledge. porque no me gusta discutir muchas cosas. La Biblia no se discute. I'm going to ask because I'm just going to talk because we're not going to debate a lot Pero of ese things. día yo decidí, estaba en mi casa. But that day I decided I was Yo home. voy a hablar un poquito con este I'm señor. going to talk a little bit to this guy. Comenzamos a hablar y lo último que dijo, ¿y de dónde tú aprendiste todas esas cosas? Y yo, qué pregunta la que yo quería que él me hiciera. And as we were in the conversation, he said, "Where did you learn all these things?" And Te he voy was a like, regalar "That el is libro, what I le was dije, ¿lo asking." quieres? I said, "I'm going to give you my book. You want it?" La Biblia. The Bible. Oh, no, pero de eso es que estamos hablando hace mucho tiempo. But that's what and he's like, "No, that can't be." He's like, "Well, that's the subject that Tenemos we've un brought rato for so hablando long. de toda esa sabiduría, está en la palabra de Dios. We've been talking about wisdom for so long, and it's all in the Bible. El mismo Eclesiastés, capítulo 1, usted lo lee. In Ecclesiastes chapter 1, Y ahí hay términos que los hombres de meteorología querrán saber. there's terms that a man would like to discover. Sí, porque ahí habla del sol, habla de los ríos, Y que- habla de toda la naturaleza, cómo se comporta.
meteorologists want to understand what he's talking about. Le Because gustaría entender esas cosas. the meteorologists would like to know what chapter 1 is talking. He's talking about the sun. Pero yo no he's sé talking qué about radar es la que Earth, tenía Salomón but I don't know what kind of wisdom en ese tiempo, Solomon ¿verdad? O el had. satélite. Maybe he had some kind of satellite Que le estaba diciendo estas cosas. that he was ¿Me doy a entender? pouring onto these things. En la palabra hay sabiduría. In the word there Aquí is hay cosas wisdom. escondidas. There are things that are hidden. Iglesia, lo que tú y yo tenemos Church, what you and I have es envidiable para el hombre natural. It's something that man would Tú y yo want, tenemos la that would revelación desire. del reino de los You cielos. and I have the revelation of the kingdom of heaven. Y él dice que es como un tesoro escondido And que un he hombre lo says- encuentra y vende todo lo que And tiene he says that it's like a hidden treasure that man can't find. He para sells quedarse con everything ese tesoro, so that he can keep this con la treasure perla preciosa. with this precious pearl. Porque el que encuentra el reino de los cielos ha encontrado su gran tesoro. Because the one that finds Yo no sé the cuántos de kingdom of ustedes dicen heaven gloria has a Dios. found his Gracias, greatest treasure. Señor. How many of you can say thank you, God? Por eso el glory Señor to dijo en God. una ocasión: And that's why the Lord said in one Padre, occasion, Father, te doy gracias, te alabo, dice, I te thank alabo, you, I worship you. porque no le revelaste esto a los grandes sabios, sino Because a estos you didn't pequeñitos. reveal this to the great Aleluya. and the wise, but to the small. Aleluya. Hallelujah. Alaba y glorifica el nombre de Dios. Worship his Nos han name. revelado el reino, They've revealed to us the kingdom. cosas escondidas, Things that have been hidden. misterios ocultos que solamente lo van a aprender los hijos de Dios. Hidden mysteries that will only be known by the children of God. Esas revelaciones poderosas. Y por último, Powerful revelations. And después de lastly, todas estas parábolas, all this parable, en el versículo 36, in verse 36, muy importante, y este es el último punto, and this is the last point, porque el Señor aquí en Mateo capítulo 13 habló del reino por todos los lugares. because in chapter 13, the Lord talks about the kingdom throughout. Entonces, all of it. versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, And then he left the crowds, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. and he went into the house, and his disciples came to him, saying, "Explain to us the parables of Muy the importante weeds of entender the esto. field." Very important to know this. Respondiendo él, qué bueno que el Señor, cuando usted le pregunta, él responde. It's so good that when you ask God, Jesus, he Dije, cuando usted le responds. pregunta al Señor, él responde, pregúntele. I said, when you ask, A he él le responds. encanta que So usted le ask him. pregunte. He loves to be questioned. Señor, no Ask entiendo. him. Métase Lord, en la I don't Biblia, a understand. orar. I read the word. Y él le Start va a praying, decir. and he will tell you. Y él les dijo: And he answered, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. "The one who sows the good seed is the Son of Man." Segundo, el campo es el mundo. Secondly, the field is the world. Tercero, la buena semilla, que mucha gente cree que es la palabra. And third, the good La buena seed. semilla son los hijos del reino. People think it's the word, but no, ¿Cuántos it's son the hijos del reino sons aquí? of the kingdom. How many are Yo sons soy of the hijo del kingdom? reino, dice la I am palabra. a son of the kingdom. El says Señor the me dio word. potestad de ser llamado hijo. The Lord gave me the Yo the nací blessing en to be Sión. called a son of God. I Nacer was en born Sión in es Zion. nacer en el lugar correcto, It's to be born in the right place. es nacer en la presencia de Dios. It's to be born in the presence of Es God. un hombre o una mujer nacida bajo el propósito de Dios. It's a man or a woman born under the purpose Por eso es que el of diablo God. quiso destruirnos. And that's why the enemy wanted to destroy El diablo nos metió us. en cuantos problemas y en cuanto pecado había, And he put us in any problem and any sin that porque there él was. quería borrar Because el propósito he de Dios de wanted tu to vida. erase the purpose of God in your life. Levante su mano y diga: pero Jehová cumplirá su propósito And en lift mí. your hand and say, Por "But su God gracia y su will complete misericordia". the work Apláudele in al Rey me. en He esta will hora. fulfill his purpose in me. Los hijos del reino The children somos of the nosotros. kingdom. That's Y él us. dijo, y él dijo claramente: And y he la said cizaña clearly, son los hijos del malo. and the weeds are the son of the evil one. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. And the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of age, and the reapers are the angels. Cuando él estaba hablando esta parábola, recuerden que los discípulos le dijeron: pero vamos a arrancarla.
Remember when he was speaking this parable, the disciples were like, well, let's rip Vamos out their weeds. vamos a sacar ese cabezón de la iglesia, Let's take saquémoslo down ahora that mismo. hard-headed one from church. El Señor dijo, no, déjenlo ahí. And the Lord said, no, leave him there. Déjame a Judas y déjalo ahí. Leave Judas there. Leave him Que alone. Judas a veces sirve para pulir tu vida. Sometimes he helps to polish your life. Judas a veces es bien servible para que tus discernimientos se active, And he's se good so that ejercite. your discernment could be exercised. Si la gente cree que en la iglesia, quizás en tu iglesia no hay gente mala, pero la iglesia en general tiene falsos profetas, And you might think that your falsos church pastores, doesn't have bad people, but falsos the apóstoles, church in general has falsos false maestros, prophets, false pastors, false teachers, falsos false evangelistas, de todo. evangelists, false everything. Están todos ahí. They're all Y there. el Señor dijo, déjenlo ahí. The Lord said, leave it there. Solamente por sus frutos lo conoceréis. Just for its fruits you will be known. Déjenlo ahí. Leave it there. Porque eso no es trabajo suyo, es trabajo de los ángeles que Because vienen. that's not your works, that's the work of the Y los angels. ángeles dice que vienen And it says that the angels are de manera coming. que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. That just as the weeds are gathered and burned in the fire, so will it be at Ya the end of pronto age. estamos para irnos con el Señor Jesucristo. And we are soon to go be El fin with the del Lord siglo Jesus se Christ. acerca. The end of the age is coming. Ya la iglesia tiene que prepararse. The church has to be prepared. Por eso es que el Señor dice, pongan la mirada en el reino. And that's why the Lord says, put your sight on the kingdom. Los ángeles vienen después a recoger a todo el que hizo maldad. Angels come and take, ¿Cuánta gente they mala take dentro de la everyone that iglesia? has done evil. How many evil Tramposos, people have been in the ladrones, church? líderes. Cheaters, thieves. Con muchos que han hecho tanto mercadeo dentro de la That iglesia. have done so much marketing and profit inside the church. Como me dijo el Espíritu de Dios en una ocasión, y se creen que son salvos, And they think that they're haciendo todas saved, esas cosas. doing all these things. Así que cuidado con todo lo que está pasando. Yo creo que no debe sorprendernos. And so be careful with everything that is happening, and we shouldn't be surprised. Va a haber muchas, pero muchas divisiones, There's going to be so much division, muchos problemas en nuestras naciones. so many problems within our church, our nations. Cuando quieran levantarse, así como Génesis 11, la torre de Babel, And when they want to rise like cuando Genesis va a 11, venir the destrucción Tower of repentina. Babel, it's when destruction will suddenly come. hace ya unos 20 años que hay, el estado de Texas puso la aplicación de independizarse de Estados Unidos. It's been about 20 years that the state of Texas has made a petition to break away from the United Creo que States. hace menos porque fue a Barack Obama que se lo pusieron. Maybe a little less because it was to President Obama that Y they hay gave 15 it to o him. 20 estados más, eso es lo que debo decir, que se han unido para quererse independizar también, incluyendo lo que es California. And there's about ¿Usted 15 no sabía eso? states that want to gain independence from the United States. Porque mientras más nos alejamos de Dios, Because viene the destrucción more repentina y divisiones. we leave God's presence, destruction Te is alejas de coming. Dios, se acerca más el racismo, You get away from La God, inmoralidad, racism comes, immorality la persecución comes, religiosa. persecution, religious Todo persecution. viene cuando It nos all acercamos comes as we a las cosas mundanas. get closer to the things of Pero the cuando world. decimos sí al But reino when de los we say cielos, yes to the kingdom of heaven, el Señor, cuando Lord, cae esa buena palabra en buena tierra, when that good word falls on good entonces vamos a soil, ser bendecidos, we will be blessed, vamos a ser prósperos. we will be prosperous, Sí, vienen millonarios. and millionaires. Dios can puede come. levantarte de una manera poderosa. God can lift you in a powerful way. Y lo bueno es que con todo lo que tú And the tienes, good is that everything that you tú comienzas a have, ver la bendición en tu casa, you will see the blessings en in your tus nietos, house, in your children, en in your tus grandchildren, empresas. in your business. comienza a ver la bendición en todo lo que tú haces. And you begin to see the Y blessing a in veces los everything vecinos that hacen you do. así, mira el carro que tiene este. And sometimes neighbors are like, ¿Y look de at the car dónde this sacó one este has, de and esto? where they get this. Y si no tienes nada, quizás van a decir, pero siempre está feliz. And if you don't have anything, they're always like, man, Porque hay he's always cristianos que happy. no tienen nada, pero son más felices que tú y yo. And there are Christians that might not have anything, Amén. but they're happier than you Es and decir, I. que con Cristo hay felicidad completa, totalmente. It El que means tiene a that with Cristo Christ lo there tiene is todo. full ¿Cuántos pueden alabar a happiness Dios? and has it all. Póngase de pie y vamos Stand a darle to your gracias a feet. Dios. We're going to give thanks to God. Con todo el hombre tiene que volver a Dios. And with all man has to Vuelva go back al to Señor God. Jesucristo Go y back serás to the salvo Lord tú y tu Jesus casa. Christ, and you and your house shall be saved. Usted, amigo que me escuchó, And you, my friend that are listening, la mejor elección es
Jesucristo. The best decision Él you can murió make en la is cruz del Jesus Calvario Christ. por ti y He por mí. died on the cross of Calvary for you and I. ¿Para qué? Para abrir la puerta al reino de los cielos. For what? To open the doors to the kingdom of Y tú heaven. serás ese hijo del reino, And you shall be that child ese hijo de of Sión, the kingdom, that child of Zion. esa persona que Dios está buscando para cuidarte y cumplir el propósito That de Él en tu person that vida. God is looking to fulfill the purpose in your life. Hoy es el día donde todos tenemos que correr hacia Dios. Today is the day where we all have to run towards Que no lo God. quiera hacer, que no lo haga por allá, pero tú escapa por tu vida. And whoever doesn't want to do it can go Usted que about me their way, but escucha you run por for la your radio, life. por la And if televisión, you're hearing me through the word, through hoy the es el día de radio, buscar el rostro de Dios. today is the day to seek God's face. Hoy es el día de buscar el rostro de Dios. Today is the day to seek God's face. ¿Alguien aquí presente quiere recibir a Cristo como su Is Salvador? there someone here that needs the Lord as their Savior? Solamente levante su mano. Just lift your hand. Y usted se va a quedar ahí mismo y voy a hacer una oración que va a cambiar y transformar tu vida. And I will do a prayer that will transform Usted que your está life. allá en la parte, ¿verdad?, de la radio, la televisión, And you that are there watching through television or through the radio, pues haga esta oración conmigo. you can do this prayer with me. Diga: Señor Jesús, Say, Lord Jesus, ayuden a los que están viniendo, pónganlo aquí al frente. Y vamos a hacer la oración. Diga: Señor Jesucristo, say it with me. Lord Jesus Christ, escuché tu palabra. I listen to your word, Yo escojo el reino de Dios. and I choose the kingdom Yo of escojo heaven. que tú seas mi Salvador. I choose that you be my Savior. Yo te pido perdón por mis pecados, I ask for forgiveness for my sins, por todas mis rebeliones, for all of my rebellion, todo lo malo que haya hecho en contra for tuya. everything that I could have done against Yo te you. pido perdón. I ask for forgiveness. Y yo confieso And I confess y creo en mi corazón and I believe in my heart que tú eres el Salvador, that you are my Savior, que tú moriste por mí en la that you cruz, died on the cross for me, que resucitaste el tercer día that you resurrected on the y third que estás day, sentado a la diestra del and that Padre. you were seated at the right hand of the Father. Te doy gracias I thank you y te recibo como mi and I Salvador. receive you as my Lord. Gracias, Señor Thank you, Jesucristo. Lord Jesus. Amén. Amen.